Las 12 profecías que ya se cumplieron y nadie te cuenta. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas. Es la palabra de Dios viva y eterna, poderosa y vigente en cada generación. Dentro de sus páginas encontramos profecías que fueron pronunciadas hace miles de años por hombres inspirados por el Espíritu Santo y que se han ido cumpliendo una tras otra con una precisión asombrosa. Estas no son simples coincidencias. Muchas de estas profecías cambiaron el rumbo de la historia de la humanidad, demostrando que la Biblia no es un mito, sino un testimonio divino. Y aunque hoy vivimos en un mundo cada vez más incrédulo, los descubrimientos arqueológicos, los registros históricos y hasta los eventos actuales confirman que lo que Dios dijo se cumplió al pie de la letra. Hoy te revelaré 12 profecías bíblicas que ya se cumplieron y que muchos desconocen. Y te aseguro que cuando llegues a la última, tu fe en la palabra de Dios será fortalecida más que nunca. Quédate hasta el final, porque no solo aprenderás, sino que verás con tus propios ojos cómo Dios cumple lo que promete. Y si crees que la Biblia es verdad y palabra de vida, escribe en los comentarios la palabra profecía. Ahora sí, comencemos. Profecía 1. La destrucción de Nínive. Nínive era la capital del gran imperio asirio, una ciudad majestuosa, rodeada de murallas imponentes y considerada imposible de conquistar. Sus habitantes confiaban en su poderío militar y en la grandeza de su reino, pero olvidaron a Dios. El profeta Nahum levantó su voz con valentía y anunció la caída de esta ciudad orgullosa, una profecía que parecía ridícula en su tiempo, porque Nínive era invencible a los ojos humanos. Nahum capítulo 1, versículo 8 dice: «Mas con inundación impetuosa consumirá del todo su lugar, y tinieblas perseguirán a sus enemigos». Y así ocurrió. Siglos después, en el año 612 a.C., los medos y babilonios sitiaron Nínive. Un desbordamiento del río Tigris debilitó sus murallas, exactamente como lo había profetizado la Biblia, permitiendo la invasión y la completa destrucción de la ciudad. Hoy, lo que una vez fue una capital llena de riqueza y poder, solo son ruinas y desiertos en Irak, un recordatorio silencioso de que la palabra de Dios jamás falla. ¿Sabías que Dios cumple cada palabra? Dale like si esto ya te sorprendió, porque lo que viene te dejará impactado. Profecía 2. La caída de Babilonia. Babilonia fue uno de los imperios más gloriosos de toda la historia. Sus jardines colgantes eran considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y su grandeza parecía eterna. Las murallas de la ciudad eran tan anchas que, según se dice, hasta los carros podían correr sobre ellas. Para muchos, Babilonia era indestructible, pero Dios habló a través de su profeta Isaías, anunciando su caída mucho antes de que ocurriera. Una profecía que parecía imposible de creer en ese tiempo. Isaías, capítulo 13, versículo 19 dice: «Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios». Y así se cumplió. En el año 539 a.C., los medopersas, bajo el mando de Ciro el Grande, conquistaron Babilonia en una sola noche, tal como narra el libro de Daniel. Las aguas del río Éufrates fueron desviadas, y el ejército entró por los conductos del río sin necesidad de batalla. Con el tiempo, esta majestuosa ciudad quedó en ruinas, tal como lo anunció la palabra de Dios. Hoy, Babilonia es solo un lugar desolado en Irak, una prueba arqueológica de que lo que Dios dice se cumple al pie de la letra. Si te impacta ver cómo las profecías bíblicas se cumplen en la historia, comparte este video y escribe en los comentarios: Dios siempre cumple. Profecía 3. El regreso de Israel a su tierra. Por siglos el pueblo judío vivió la más grande dispersión de la historia. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo,
Los hijos de Israel fueron esparcidos por todas las naciones. No tenían patria, no tenían gobierno, y a lo largo de los siglos sufrieron persecuciones, exilios y hasta intentos de exterminio. A los ojos humanos parecía imposible que un pueblo sin tierra pudiera sobrevivir tanto tiempo, manteniendo su identidad, su cultura y su fe. Pero Dios ya lo había anunciado mucho antes. Ezequiel capítulo 37, versículo 21 dice: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Un versículo claro y directo. Israel volvería a existir. Y contra toda lógica, contra todo pronóstico, esto se cumplió en el año 1948, cuando después del horror del Holocausto, las Naciones Unidas reconocieron oficialmente la creación del Estado de Israel. Después de casi 2000 años, el pueblo judío regresó a la tierra que Dios les prometió. Ninguna otra nación en la historia había desaparecido tanto tiempo y vuelto a resurgir con su misma identidad, idioma y territorio. Esto fue un verdadero milagro histórico. Hoy, Israel sigue siendo el centro de atención del mundo entero, cumpliendo lo que la Biblia dijo hace miles de años. Si este milagro ya te impactó, comenta: Dios cumple sus promesas. Y no olvides suscribirte para ver las demás profecías que te dejarán sin palabras. Profecía 4. La destrucción del Templo de Jerusalén. En tiempos de Jesús, el Templo de Jerusalén era el corazón espiritual del pueblo judío. Era majestuoso, reconstruido y embellecido por Herodes el Grande, y muchos lo consideraban una obra imposible de destruir. Sus muros estaban formados por enormes piedras, algunas de más de 500 toneladas, colocadas con una precisión sorprendente. Sin embargo, Jesús anunció algo que parecía inconcebible para sus oyentes: la destrucción total del templo. Mateo capítulo 24, versículo 2 dice: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y así ocurrió. Apenas unas décadas después de esa profecía, en el año 70 después de Cristo, las legiones romanas bajo el mando de Tito sitiaron Jerusalén. Después de una brutal guerra, incendiaron y destruyeron el templo. El fuego derritió el oro que recubría sus muros, haciendo que se filtrara entre las grietas de las piedras. Para recuperar ese oro, los soldados romanos desmontaron cada bloque, cumpliéndose al pie de la letra las palabras de Jesús: No quedará aquí piedra sobre piedra. Hoy, en Jerusalén, el único vestigio que queda de ese majestuoso templo es el llamado Muro de los Lamentos, donde millones de personas oran, recordando tanto la gloria pasada como la profecía cumplida. ¿Te das cuenta? Lo que Jesús dijo se cumplió con exactitud absoluta. Dale like si crees que cada palabra del Señor es verdad y eterna. Profecía 5. La traición de Judas. Mucho antes del nacimiento de Jesús, el Antiguo Testamento ya había dejado registrada una profecía que parecía extraña. Alguien sería valorado por el precio de un esclavo, 30 piezas de plata. Zacarías capítulo 11 versículo 12 dice: Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Siglos después, esto se cumplió de manera sorprendente en la vida de Jesús. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, entregó al Maestro por exactamente 30 piezas de plata. Los principales sacerdotes le ofrecieron esa cantidad para traicionarlo, y Judas aceptó. Lo que parecía una simple transacción monetaria se convirtió en el cumplimiento exacto de una palabra profética. Y aún más impresionante, el mismo dinero fue usado después para comprar el campo del alfarero, tal como también había sido anunciado en la Escritura. Este detalle nos recuerda que ningún acontecimiento en la vida de Jesús fue casualidad. Todo estaba escrito y todo se cumplió.
Cuando vemos que hasta la cantidad de monedas fue profetizada siglos antes, entendemos que la Biblia es perfecta y que la soberanía de Dios dirige cada detalle de la historia. Si esto te impacta, escribe en los comentarios. Jesús es fiel y comparte este video para que más personas conozcan la verdad. Profecía 6. El sufrimiento del Mesías. 700 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Isaías dejó escrita una de las profecías más poderosas y conmovedoras de toda la Biblia. Sin mencionar nombres, describió con detalle lo que el Mesías sufriría por la humanidad. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estas palabras se cumplieron con asombrosa exactitud en la cruz del Calvario. Jesús fue arrestado injustamente, golpeado, azotado y finalmente crucificado. Cada herida, cada gota de sangre, cada azote que desgarró su espalda, cumplió lo que Isaías había escrito 7 siglos antes. El sufrimiento del Mesías no fue casualidad ni un accidente de la historia. Fue parte del plan eterno de Dios para traer salvación al mundo. En la cruz Jesús cargó con nuestros pecados, tomó nuestro lugar y abrió el camino hacia la paz con Dios. Este es el mayor acto de amor en toda la historia. Jesús no murió por obligación, murió porque nos amó. Hoy, millones de personas alrededor del mundo pueden testificar que, por medio de esa llaga, han sido sanados, transformados y restaurados. Si crees que Jesús sufrió por ti y que su sacrificio te dio vida, escribe en los comentarios: Gracias, Jesús. Profecía 7. La dispersión del pueblo judío. Dios, a través de Moisés, advirtió al pueblo de Israel que si se apartaban de su ley, serían esparcidos por todas las naciones. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 64, está escrito: Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Esta profecía es impresionante porque se cumplió con exactitud. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito sitió Jerusalén, destruyó el templo y miles de judíos fueron asesinados o llevados cautivos. Desde ese momento, comenzó la gran diáspora judía. El pueblo de Israel fue esparcido por Europa, Asia, África y posteriormente a todo el mundo. Pero esta dispersión no fue un simple accidente histórico, sino el cumplimiento de la palabra de Dios dada siglos antes. Durante casi 2000 años, los judíos vivieron lejos de su tierra, manteniendo su identidad a pesar de persecuciones, destierros y sufrimientos, confirmando que la Biblia no se equivoca. Y lo más impactante, a pesar de esa dispersión, Dios también prometió en otros pasajes que en los últimos tiempos los reuniría nuevamente en su tierra, lo cual comenzó a cumplirse con la creación del Estado de Israel en 1948. Esto nos muestra que cada palabra profética se cumple al pie de la letra. Lo que Dios dice, Dios lo hace. Profecía 8. El levantamiento de reinos. El profeta Daniel, estando en Babilonia, recibió de Dios la interpretación de un sueño que perturbaba al rey Nabucodonosor. En ese sueño, el monarca vio una gran estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies mezclados de hierro y barro. En Daniel capítulo 2, versículo 44, está escrito: Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Cada parte de esa estatua representaba un imperio mundial que vendría en el futuro. La cabeza de oro simbolizaba a Babilonia, el imperio de Nabucodonosor. El pecho y los brazos de plata representaban a Medo-Persia, el reino que derrotaría a Babilonia.
El vientre y los muslos de bronce anunciaban a Grecia, el imperio de Alejandro Magno, que conquistó vastos territorios en poco tiempo. Las piernas de hierro simbolizaban a Roma, un imperio fuerte, militar y extenso que marcó la historia del mundo. Finalmente, los pies de hierro mezclado con barro apuntan a los reinos divididos posteriores, que nunca alcanzarían la misma unidad y fuerza. La historia ha confirmado con una precisión sorprendente esta profecía. Todo se cumplió tal y como Dios lo reveló a Daniel, demostrando que las naciones y los imperios están en las manos del Altísimo. Pero lo más impactante es la última parte de la visión, un reino eterno, el reino de Dios, que sería establecido y nunca tendría fin. Ese reino comenzó con la venida de Jesucristo y se consumará plenamente cuando Él regrese en gloria. Esta profecía no solo nos habla del pasado, sino también del futuro. Los imperios humanos pasan, pero el reino de Dios permanece para siempre. Profecía 9. El nacimiento de Jesús en Belén. Muchos siglos antes del nacimiento del Salvador, el profeta Miqueas anunció con claridad el lugar exacto donde vendría al mundo el Mesías. En Miqueas capítulo 5, versículo 2 está escrito: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Belén era un pueblo muy pequeño, insignificante ante los ojos de las grandes ciudades de Judá. Nadie pensaría que de allí saldría el Salvador del mundo. Y sin embargo, la palabra de Dios señaló ese lugar con precisión, siglos antes de que ocurriera. Cuando llegó el tiempo, un decreto del emperador romano obligó a José y a María a viajar desde Nazaret hasta Belén para empadronarse, y fue allí, en esa humilde aldea, donde nació Jesús, el Hijo de Dios, cumpliendo al pie de la letra lo que la profecía había anunciado. Este cumplimiento no es casualidad, muestra que Dios tiene el control de la historia y que ni siquiera los decretos de los gobernantes están fuera de su plan. Lo que para los hombres parecía una simple orden política, era en realidad el cumplimiento de una palabra eterna. El Rey de Reyes nacería en Belén, la ciudad de David, para traer salvación a toda la humanidad. Así se cumplió la profecía de Miqueas, recordándonos que cada detalle del plan divino se realiza en el tiempo perfecto de Dios. Profecía 10. La crucifixión del Mesías. Uno de los pasajes más impactantes de toda la Biblia se encuentra en los Salmos, un libro escrito 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Allí, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, describió con sorprendente detalle lo que sería la muerte del Mesías. En Salmos capítulo 22, versículo 16, leemos: Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Sabías que en el tiempo en que se escribió este salmo, la crucifixión aún ni siquiera existía como método de ejecución? Fue inventada siglos después por los persas y perfeccionada por los romanos. Y aún así, la Biblia ya lo anunciaba con claridad. En la cruz del Calvario, las manos y los pies de Jesús fueron traspasados por clavos, cumpliendo palabra por palabra lo que había sido escrito siglos antes. Pero no solo eso. El mismo Salmo 22 también menciona que echarían suertes sobre sus vestiduras y que sería objeto de burla. Y eso exactamente sucedió. Mateo capítulo 27, versículo 35 confirma: Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Los soldados romanos no tenían idea de que estaban cumpliendo una profecía escrita 1000 años antes. Pero Dios ya lo había revelado. La crucifixión de Jesús no fue un accidente ni un fracaso. Fue el cumplimiento del plan perfecto de Dios para salvar a la humanidad. El Hijo de Dios entregó su vida voluntariamente, llevando sobre sí nuestros pecados, y en su sacrificio se cumplieron todas las profecías que anunciaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este hecho histórico, confirmado por los Evangelios,
la arqueología y hasta por historiadores no cristianos de la época, muestra que la Biblia no es un libro de mitos, sino la palabra viva y certera del Dios eterno. Y lo más poderoso es que esa profecía no solo se cumplió en la historia, sino que sigue teniendo efecto hoy, porque por sus llagas fuimos nosotros curados, y gracias a su sacrificio tenemos vida eterna. Si crees que Jesús es el cumplimiento perfecto de las profecías, escribe en los comentarios, Él vive. Dale like y comparte este mensaje para que más personas conozcan la verdad de la palabra. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo cómo la Biblia se cumple hasta el último detalle. Profecía 11. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El profeta Zacarías, 500 años antes de Cristo, anunció un acontecimiento que marcaría el inicio de la semana más importante de la historia: la entrada del Mesías en Jerusalén. En Zacarías capítulo 9, versículo 9 está escrito: Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. En una cultura donde los reyes entraban a caballo para mostrar poder militar, esta profecía mostraba algo diferente. El Rey de Reyes vendría de forma humilde, cabalgando sobre un pollino, un acto que revelaría que su reinado no era terrenal, sino celestial, y así se cumplió. El Evangelio de Mateo capítulo 21, versículos 4 y 5 lo confirma. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Jesús entró en Jerusalén y fue recibido por la multitud que extendía mantos y ramas de palma en el camino, gritando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo impresionante es que, sin darse cuenta, el pueblo estaba cumpliendo también lo que estaba escrito en el Salmo 118, versículo 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Este suceso no fue una casualidad. Fue el cumplimiento perfecto de lo que Dios había revelado siglos antes, mostrando que Jesús era el Rey prometido, el Mesías esperado, aunque no todos lo entendieron en ese momento. Lo que parecía una entrada humilde fue en realidad la proclamación más poderosa. El Rey había llegado, pero no para conquistar con espada, sino para entregar su vida por amor y redimir a la humanidad. ¿Te das cuenta cómo Dios cumple cada detalle de su palabra? Si tú también reconoces a Jesús como tu Rey y Salvador, escribe en los comentarios: Hosana. Dale like y comparte este mensaje para que más personas conozcan al Rey de Gloria. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo las maravillas proféticas de la Biblia. Profecía 12. El Evangelio anunciado a todas las naciones. De todas las profecías, esta es una de las más impactantes porque la estamos viendo cumplirse en nuestros propios días. Jesús lo declaró claramente en Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En aquel tiempo los discípulos no podían imaginar cómo un mensaje que apenas comenzaba a expandirse en Jerusalén llegaría hasta los confines de la tierra. No había internet, aviones ni satélites, y sin embargo, Jesús lo anunció con total certeza. Y hoy, más de 2000 años después, la profecía está delante de nuestros ojos. La Biblia ha sido traducida a más de 3000 idiomas y dialectos. El Evangelio es predicado en televisión, radio, libros, plataformas digitales y redes sociales. En países cerrados al cristianismo, la palabra de Dios entra a escondidas en memorias USB, teléfonos móviles y hasta por ondas de radio clandestinas. Desde los desiertos de África hasta las selvas de Sudamérica,
Desde las aldeas en Asia hasta las grandes ciudades de Europa y América, el mensaje de salvación en Cristo está llegando a casi todos los rincones del mundo. Esto no es casualidad, es el cumplimiento directo de las palabras de Jesús. Y lo más impresionante es que nosotros mismos somos parte de esta profecía. Cada vez que compartes un versículo, cada vez que hablas de Cristo a alguien más, estás participando en lo que Él anunció hace 2000 años. Y recuerda, Jesús dijo que después de que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, vendrá el fin. Eso significa que cada día estamos más cerca de su regreso glorioso. Si tú crees que estamos viviendo tiempos proféticos, escribe en los comentarios: Cristo viene pronto. Dale like a este video y compártelo para que más personas escuchen la palabra de Dios. Y no olvides suscribirte y activar la campanita, porque seguiremos revelando más verdades proféticas de la Biblia que transformarán tu fe. Amigos, estas son solo 12 profecías que ya se cumplieron. Pero la Biblia está llena de muchas más que confirman que es la palabra de Dios viva, eterna y verdadera. Cada una de ellas nos recuerda que nuestro Dios cumple lo que promete, sin fallar en un solo detalle. ¿Quieres una segunda parte con más profecías cumplidas que fortalecerán tu fe? Escríbelo en los comentarios. Si crees que la Biblia es la palabra de Dios viva, escribe la palabra profecía. Dale like a este video y compártelo porque alguien necesita escuchar esta verdad hoy mismo. Y no olvides suscribirte a este canal para seguir descubriendo los misterios y revelaciones de la Biblia que muchos desconocen. Y recuerda, las profecías no solo nos muestran lo que ya pasó, también nos preparan para lo que está por venir. Cristo cumplió lo que estaba escrito en el pasado, y cumplirá lo que está escrito sobre el futuro. Estamos más cerca que nunca de su regreso. Cristo viene pronto. Oración final. Padre amado, gracias porque tu palabra es verdadera y se cumple al pie de la letra. Gracias porque a lo largo de la historia nos has mostrado que nada escapa de tu plan perfecto. Hoy reconozco que Jesús es el Mesías prometido, el Salvador del mundo, y que en Él se cumplieron todas las profecías. Señor, fortalece mi fe para creer en tu palabra, aunque el mundo dude. Ayúdame a ser parte de esta gran misión de llevar el Evangelio a todas las naciones. Usa mi vida, mis palabras y mis acciones para anunciar que Cristo vive y que pronto volverá. Hoy declaro que tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, y me uno al clamor de millones que esperan tu regreso. Ven, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Cristo. Amén.